continuamos estudiando lo que es la Biblia y estamos en el punto número 2, que es la composición de la Biblia. La Biblia se compone de 66 libros inspirados, 39 libros corresponden al Antiguo Testamento. De esos 39 libros están divididos en 5 secciones, como ya hemos dicho: ley, historia, poesía, profetas mayores y profetas menores. Es decir, cada sección o cada compendio es por la forma en cómo está escrita o hacia lo que se refiere en un énfasis un poco superior hacia todo lo demás de la palabra. La segunda sección, ya vimos la primera sección, que son los 5 libros de ley. La segunda sección son los libros de historia, los libros que corresponden a la historia del pueblo de Dios. Todo lo que hizo el pueblo de Dios con la promesa, con la ley que ya les había sido dada, con la adoración. La historia del pueblo de Dios es la segunda sección, que compende o que contiene, que consta de 12 libros inspirados obviamente por el bendito Espíritu Santo. La segunda sección consta de 12 libros de historia y nos revela o nos plasma, deja escrita la historia del pueblo de Dios desde que entran a Canaán, a la tierra prometida, pasando por el periodo de los jueces, cuando fueron gobernados de esa manera. Luego cometen un grave error. De todos los errores que cometió el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el primer error que cometieron fue querer tener un rey humano, como todas las demás naciones, dice la Escritura. Y Dios pues les concede eso, aunque él no estaba de acuerdo. Dios nunca estuvo de acuerdo en que el pueblo de Israel tuviera un rey, porque no, el único rey del pueblo de Israel es Dios mismo. Pero de acuerdo a la libertad que Dios nos da en cuanto al libre albedrío, bueno, esa es su decisión, háganlo pues. Pero de que Dios nunca estuvo de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo. Tampoco estuvo de acuerdo con el templo físico. Nos presenta la historia también todo el periodo de los reyes, y luego el otro grave error, la abominación tan grande que cometió el pueblo de Israel, que fue la idolatría. Por lo cual, por ese pecado tan grave que ya habían dicho que era el primer mandamiento, adorarás a tu Dios y no te harás imagen, y ellos empezaron a hacerse imágenes, a adorar imágenes, y cometieron el pecado de la idolatría, por lo cual fueron llevados cautivos. 70 años estuvieron cautivos por ese pecado tan grave que cometieron contra la adoración a Dios, contra lo que es Dios. Luego también la historia nos presenta el retorno, cuando regresa el pueblo de Dios, y terminando por ahí en el libro de Esther. Es decir, este compendio empieza desde Josué hasta el libro de Esther, y todo está unido, todo está compaginado, todo está en una misma sección. Por ello así es como está acomodada la Biblia. No hay historia en profetas, no hay historia en otros lados. Los profetas profetizaron la debacle del pueblo de Israel. Eso es otro asunto a tratar. La poesía también, o sea, todo, aunque tenga diferentes secciones, pero la Biblia está compaginada de una manera maravillosa, como ya hemos mencionado. Pero para poderla entender mejor y ver el acomodamiento, son 12 libros de historia. Y el primer libro de historia del pueblo de Israel es el libro de Josué. Y en él encontramos la historia de cómo debe de ser la preparación para poseer la tierra que Dios ha prometido. Aquí físicamente fue la tierra de Canaán. Para nosotros, o en la actualidad, es la tierra, es el cielo, el nuevo cielo, la nueva tierra. Y es la misma preparación que se debe de hacer, tanto la que tuvieron ellos, la que tuvo Josué, como la que debemos de tener nosotros para poseer la tierra, es decir, el cielo, la tierra prometida, la Canaán espiritual, que es el cielo, para llegar a la vida eterna, esa tierra donde fluye leche y miel. Tenemos que tener la misma preparación que tuvieron ellos. Y aquí vemos en la historia cómo se prepararon para llegar a poseerla, y cómo debemos de prepararnos también nosotros para llegar a poseerla, aunque obviamente cuando hablemos del acomodamiento del Nuevo Testamento, hay una historia de la iglesia que se complementa con el libro de Josué. Con todos estos libros de historia se complementan con el libro de Hechos, pero ya eso es un poco más avanzado en cuanto al estudio. Dice la Biblia, Josué capítulo 1, versículo del 6 al 8. Esta es la forma en cómo se debe preparar, solamente un extracto, como hemos venido mencionando, solamente un extracto de toda la preparación, aunque todo el capítulo 1 es la preparación. Dice la Biblia, Josué capítulo 1, versículo 6 al 8, esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son el consejo de Dios, la orden de Dios, lo que debemos hacer de parte de lo que nos dice Dios para que tengamos prosperidad en el camino espiritual, en nuestra vida cristiana, y para que todo lo que hagamos, pues todo nos vaya bien, todo nos salga bien. Nunca se debe apartar de nuestra boca este libro, que es la palabra de Dios, sino meditarla de día y de noche, traerla en el pensamiento, traerla en la mente, de modo de que cuando vayamos en nuestro andar de la vida cotidiana, aquellas cosas que se nos presenten equivocadas, meditar en la palabra y obviamente nos hagan dejarlas, sino seguir la ley de Dios, seguir la palabra de Dios. La ley se puede manejar de muchas maneras, es decir, la ley es la palabra de Dios, el evangelio de Dios, de acuerdo a la actualidad. Obviamente aquí se estaba hablando de la ley mosaica, la ley que tenían que llevar a cabo para agradar a Dios, y hoy ya hemos visto cómo la ley mosaica se cumple en nuestro Señor Jesucristo, y lo único que necesitamos es a nuestro gran Salvador, nuestro Dios y gran Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, para cumplir con toda esta ley. Pero es la misma preparación, tenemos que prepararnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, y nunca se debe de apartar la palabra de Dios de nuestros labios, de nuestra boca. También el libro de Josué nos presenta la historia de cómo conquistaron la ciudad de Jericó, o cómo conquistaron todo Jericó. Y esa es una manera de cómo se conquista el cielo, cómo se llega a la tierra prometida. Y todo el capítulo 6 nos habla de que todo lo hicieron por fe. No tuvieron que emplear la fuerza, no tuvieron que sacar espada, no tuvieron que enfrentarse cuerpo a cuerpo, no tuvieron que hacer absolutamente nada. Lo único que tuvieron que hacer es obedecer a Dios, tener fe en los mandamientos de Dios y llevar a cabo cada palabra que Dios les dijo que tenía que hacerse, y sola la tierra de Jericó fue desocupada y ellos pudieron entrar y tomarla de una forma pacífica. El cielo se va a tomar de una forma pacífica, no hay necesidad de pelear, no hay necesidad de sacar la espada física, solamente la espada espiritual, que es la Biblia, pero nos presenta la historia de cómo se debe de conquistar. Tenemos una preparación, primero es la preparación y luego es la fe. Luego con la fe se conquista el cielo, que es hacia donde vamos nosotros, es hacia donde nos dirigimos, es a donde nuestra fe nos va enfocando, nos va llevando, y es a donde el anhelo de nuestra alma, de nuestro corazón, es llegar a ese lugar hermoso, a esa Canaán espiritual, a esa tierra nueva donde fluye leche y miel, donde todo es alegría, donde todo es paz, donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad. Hacia allá nos dirigimos, y para ello se necesita que tengamos mucha fe en Dios y obviamente obedecer. No nomás basta decir con que tengo fe y no obedezco el libro, no medito en la ley de Dios, no traigo la palabra de Dios, porque por el mundo muchas personas suponen tener fe, pero si no llevan a cabo su fe es insuficiente para llegar al cielo, porque tienen que prepararse, tienen que ser valientes, tienen que esforzarse, tienen que meditar en la palabra, tienen que poner por obra los preceptos, mandamientos, las ordenanzas de Dios. Si no, la sola fe no nos va a llevar hacia el cielo. El creer nada más en Dios, en Jesucristo, no es suficiente para llegar al cielo, sino hay que poner por obra la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, para que podamos llegar. También nos presenta la historia, solamente viendo algunos extractos de lo que es la escritura del libro de Josué, hablando de historia, porque obviamente cuando lleguemos a ver el libro de Josué nuevamente, pero cuando veamos el contenido, pues vamos a ver las aplicaciones, los tipos, todo lo que es la tipología, lo que representan los dos espías que él mandó primero para poseer la tierra.
Actualmente ya se han mandado 2 espías, es decir, 2 personas que han llegado a la tierra prometida y han venido a decirnos y han dejado escrito lo que es, cómo está, lo que vieron, que fue Juan y Pablo, pero eso va a ser más adelante. Y estamos viendo solamente el por qué Josué es un libro de historia y está en ese compendio de los 12 libros de historia. Y dice la Biblia, Josué capítulo 21, versículo del 43 al 45, para que veamos cómo se da un cumplimiento, cómo Dios nos concede a todos. Antes de ver esta cita, vamos ahí al libro de Josué, en el capítulo 18, para que veamos que eso todos, la promesa es para todos. No nada más fue para Josué como líder, para Caleb como líder también, sino para todos los que creyeron, para todos los que se esforzaron, para todos los que fueron valientes, para todos los que manifestaron y pusieron por obra esa gran fe que los llevó hacia la tierra prometida. Dice el capítulo 18 del libro de Josué, capítulo 18, versículo del 1 en delante. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no había repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos les levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Esto es un pasaje que nos menciona que es para todos es la promesa y para todos es el cumplimiento de la promesa de Dios. No nada más los líderes espirituales, sino todos aquellos que lleven a cabo lo mismo que hizo Josué, Caleb y todos ellos, es decir, se esforzaron, fueron valientes, guardaron la palabra de Dios, la meditaron de día y de noche y luego la pusieron en práctica a través de la fe. Y luego dice por allá el capítulo 21, ahora sí, versículo 43 al 45, cómo ocuparon la totalidad de la tierra prometida, cómo la promesa de Dios es para todos y un cumplimiento total de la promesa de Dios. Dios cumple con lo que Él dice, con lo que Él ha dicho. La promesa de Dios es fidedigna, es fiel porque es Dios y Él no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni para que nos engañe, ni para que nos dé algo media. Si nos va a dar completa la promesa y tenemos en este momento la seguridad de que el cielo está abierto si nos esforzamos, si somos valientes, si meditamos en su palabra, si llevamos a cabo las ordenanzas, los mandamientos de Dios y lo manifestamos a través de nuestra fe en obedecer a Dios, toda su ley, todos sus mandamientos, no te hagas imagen, todo lo que ya vimos. Entonces, si hacemos eso, entonces tenemos la seguridad de que la promesa va a ser cumplida en nosotros y lo vamos a ver. Nuestros ojos van a poder ver, nuestra alma va a poder disfrutar de todo aquello que Dios ha prometido a todos los que creen en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia, Josué capítulo 21 del 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que habían jurado sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Todo se va a cumplir y aún lo que leímos ahí es de que hay un reposo total y absoluto, fuera y lejos, alejados de los enemigos espirituales, alejado de todos los enemigos de Dios. Ya no va a haber aquello que pueda enturbiar nuestra felicidad, nuestra tranquilidad, nuestro reposo. Nuestra alma reposará por toda la eternidad en el reposo de Dios, estando en el regazo de Dios, estando delante de la presencia de Dios, si llevamos a cabo todo lo que Dios nos ha ordenado, que no es complicado, que no es difícil. Todo depende de la disposición que tengamos, de la actitud que manifestemos y del anhelo que tenemos. Si nuestro anhelo llega al cielo, entonces tenemos que obedecer palabra de Dios. Josué es el primer libro de los 12 libros de historia y nos ha presentado la historia del pueblo de Dios, cómo poseyeron la tierra y aplicando la actualidad tenemos que aplicarlo de la misma manera. ¿Cómo vamos a poseer el cielo, que es la tierra prometida? De la misma manera. Vamos a ser valientes, vamos a esforzarnos, vamos a meditar en la palabra de Dios y llevar a cabo la ley de Dios. Y vamos a ponerlo por obra a través de nuestra fe y entonces tendremos toda la promesa de Dios. Dios los bendiga.